Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos trae este relato de la llamada de los apóstoles, de estos primeros discípulos del Señor, y nos muestra el Evangelio un aspecto fundamental, y es el hecho de que el camino del Señor no es simplemente una cuestión teórica o informativa. No es una cuestión moral o simplemente actitudinal, sino que el camino del Señor es una experiencia viva. Cuando los apóstoles le preguntan, Andrés y el otro compañero le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Él no les da una información, no les da una ubicación geográfica, ni siquiera una explicación teológica. ¿Dónde vives? Hubiera podido decir en la calle 3544, una ubicación geográfica. Vivo allá al lado del palo de mango, una ubicación geográfica. No, yo vivo debajo de la gloria de Dios. Yo vivo en la presencia del Padre. Yo vivo donde están todos aquellos que buscan al Señor. Yo vivo en el corazón puro. Una explicación teológica, bíblica, espiritual. No, no, no. No es netamente una información conceptual por muy alta o por muy teológica que sea. Ven y lo verás. Como quien dice, tú tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo. Por mucho que yo te explique, por mucho que te dé teoría, por mucho que yo te dé la ubicación, no vas a poder entenderlo. Tienes que vivirlo. Ven y lo verás. No es algo que se entiende simplemente por concepto, por teoría, intelectivamente. No, no. No agota, es imposible, no podemos entender al Señor solo por una mera información intelectual, una mera información académica, una mera información conceptual. El camino del Señor tampoco es un cambio moral, tampoco es ¿dónde vives? Bueno, pórtate bien y lo verás, pórtate bien. Deja de tomar trago y lo verás. Deja la droga y lo verás. Deja de robar y lo verás. Haz las cosas. No, no, no es un cambio actitudinal. No es un cambio moral. El Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Es, que ojalá la leamos todos, tiene una expresión muy afortunada que ha sido repetida constantemente. El cristianismo no es un concepto teórico, el cristianismo no es un cambio moral, el cristianismo es el encuentro con la persona, una experiencia viva. No basta simplemente comportarme bien, entonces yo me porto bien, yo cumplo los mandamientos, ya soy cristiano. Recuerden aquel texto, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, los cumplo desde pequeño. Una te falta. Anda, vende todo el dinero, anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Es decir, experimenta, seguimiento, encuentro con el Señor. No basta simplemente con hacer las cosas bien, con cumplir los mandatos. No basta simplemente con tener toda la teoría, tener el conocimiento, saberse la Biblia, como decía la abuelita, de pe a pa, saberse todos los textos bíblicos. No basta con tener la teoría, no basta con estudiar teología. Uno de los grandes fracasos, dicen los estudiosos, de los teólogos, de muchos teólogos modernos, es que no hacen la teología de rodillas. Cuando a Santo Tomás se le preguntaba dónde estaba la fuente de su conocimiento, dónde estaba su más grande biblioteca, de donde sacaba toda sus conocimientos, siempre mostraba el sagrario. Una teología de rodillas a partir de una experiencia. Por eso el cristianismo es una experiencia viva. No se puede simplemente aprender conceptualmente. No se refiere simplemente a un esfuerzo físico por un cambio de actitudes y de acciones, que son cosas loables, por supuesto. Conocer al Señor, portarse bien, son cosas
loables, pero no basta. Para ser cristiano se necesita vivir una experiencia, un encuentro con el Señor. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, cuando nosotros nos acercamos a la oración, no experimentamos esto simplemente para que aprender las cosas que Jesús hizo. Voy a leer la Biblia para aprender lo que Jesús hizo y que Él sirva de modelo para mi vida. Voy a ir a la Eucaristía para aprender las cosas de Dios y entonces yo empezarlas a ejercer, a activar, a realizar en mi vida. No, ese no es el camino. Voy a estudiar el Señor para luego imitarlo. No, 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 no. El camino de Dios no es algo que yo tenga que imitar, que sea solo un modelo, que sea simplemente un derrotero. No, yo me acerco a la palabra, yo me acerco a la Eucaristía, yo me acerco a la oración para que Dios obre en mí y a través mío, para que siga obrando en mi corazón y en mi vida. No es una cosa del pasado. La Eucaristía no es la celebración de algo muy importante. En la Eucaristía celebramos algo muy importante que aconteció hace más de 2000 años. No, es algo que sigue sucediendo en este momento. Perdón, en la Santa Eucaristía, celebramos en la Santa Eucaristía no solo algo que aconteció, sino algo que sigue aconteciendo, que sigue realizándose en nosotros. Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, acontece nuevamente en la Eucaristía. Su palabra no es el pasado, no es letra muerta, no es simplemente documentación de algo que acaeció muy importante, es algo que sigue aconteciendo. Este texto bíblico del Evangelio de Juan se sigue realizando en tu vida y en la mía. Hoy Jesús nos sigue diciendo, ven y lo verás. Fíjense, dos llamados, no solo velo, no solo escúchalo, no solo entiéndelo, sino que ven y lo verás. Solo en la medida que vengas lo puedes ver. Si no haces un seguimiento al Señor, lo puedes ver. Tú puedes estar en la Eucaristía. Hay gente que se acerca a la Eucaristía para escuchar la misa. Padre, yo voy a escuchar la misa todos los domingos, pierdes el tiempo. Padre, yo voy a ver la misa todos los domingos, pierdes el tiempo. La misa ni se ve ni se escucha, la misa se celebra. Si yo veo sin antes ir, no voy a entender nada, no voy a vivir nada. Yo puedo asistir a la Eucaristía, ver y oír, pero si no he ido donde Jesús y no he tenido un encuentro con Jesús, entonces eso va a ser nada más que un rito, una acción exterior. Si yo me acerco a la palabra de Dios y la leo sin ir con Jesús, entonces es simplemente una historia de un hombre muy importante, muy bueno, que nos deja unos lineamientos morales, un modelo de vida, un hombre así, pero no deja más que ser un hombre más. Una palabra de un acontecimiento que acaeció en el pasado. Pero cuando yo me he encontrado con el Señor, cuando he tenido la experiencia, ya la palabra de Dios no es algo que sucedió, sino es algo que acontece y se realiza, está viva. Cuando yo voy a la oración, entonces simplemente quedo expresando palabras al aire. Pero cuando yo encontrarme con el Señor, entonces la oración es encuentro, la oración es experiencia, la oración es poder y gloria de Dios en mi vida. Esa es la diferencia. Por eso Jesús no le dice a los apóstoles, no le dice a Andrés, no les dice, mi ubicación es tal, mi dirección es tal, yo vivo en tal parte. No le hace una explicación teórica de una realidad espiritual. No, los lleva a vivir con él, a experimentar. Porque es el cristianismo, hay que experimentarlo. Por eso hay tanta gente que se cree cristiana y no lo es.
Por eso hay tanta gente que incluso osa criticar el cristianismo, pero lo critica desde la ignorancia. Yo que fui católico tantos años, yo que fui cristiano, usted no fue cristiano, usted no fue católico, usted no fue donde el Señor, usted no tuvo un encuentro personal con el Señor. Y como no tuvo un encuentro personal con el Señor, por eso no pudo ver nada, o lo que vio, no lo entendió. Si no se puede ver sin ir, no se puede ver sin ir. Ven y lo verás. Solo si vienes, lo ves. Si no vienes, no puedes verlo. El ven implica, ven donde estoy yo. Como dice la palabra del Señor, el Señor llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para que tuvieran esa experiencia, esa comunión. En el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum nos dice en el numeral 2 que Dios nos ha llamado para hablarnos con amigos, como amigos, para que entremos en comunión divina. Él quiere que entremos en comunión con Él. Si usted no viene, no lo puede ver. Alguien me dice, ya yo he visto, ya yo he entendido, ya yo he escuchado. No, no, no. Es que si no has venido a encontrarte con el Señor y no has tenido una experiencia de encuentro con el Señor, todo lo que veas va a ser falso. Todo lo que escuches va a ser falso. Todo lo que entiendas va a ser falso. Porque no es una cuestión teórica, conceptual, intelectiva, ni siquiera es una cuestión sensible, sino que es una realidad experiencial espiritual. Hasta que no venga, no lo verás. Pero ¿para qué vamos a tener que ir? Yo me imagino los apóstoles, ven y lo verás. No, no, no tenemos que ir. Dinos dónde vives, te estamos preguntando dónde vives. Exponlo, haz una exposición de dónde vives y nosotros vemos a ver si vamos. Pero Jesús no, ven y lo verás. Solo si vienes lo ves. No haz una exposición, no tenemos que ir. Si no vienes, no lo ves. Si no lo vienes, no lo entiendes. Por eso es tan difícil para un ateo recalcitrante, un ateo reaccionario, que se cierra. Dios no existe. ¿Cómo hago? Me decía alguna vez así, ¿cómo hago para poder ayudarle a estas personas que son ateas para que conozcan a Dios? Si ellos dicen, demuéstrame que Dios existe. Yo le decía, tan difícil es llevar a un ateo a explicarle, a demostrarle que Dios existe, como que un ateo te pueda demostrar a ti, cristiano, que Dios no existe. ¿Cómo pruebas tú que Dios existe? Dirá el ateo. Pues tú le dices al ateo, pruébame tú que Dios no existe. Es imposible que me pruebes que Dios no existe. Es imposible. Asimismo, tú que estás cerrado, que no quieres venir, no lo vas a poder ver. Si tú no das ese paso, si no das ese paso de fe, no das ese salto al vacío, no haces ese movimiento del corazón que hicieron Andrés, su hermano Pedro y los demás discípulos. Si no haces ese salto del corazón, no vas a poder ver, no lo vas a poder ver. Por eso la palabra del Señor dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego. Cuando hace la sanación de aquel ciego de nacimiento, dice, ustedes son ciegos porque no quieren ver. Ustedes son ciegos porque no quieren ver. Siendo ciego, quiso ver. Por eso cuando Jesús sana al ciego Bartimeo, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y parece una pregunta absurda, ¿cierto? Este hombre ciego va a querer, le está gritando a Jesús que lo sane, va a creer. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque hay ciegos que no quieren ver. Hay que dar ese salto al vacío para poder encontrarse y experimentar a Dios. El cristianismo es una experiencia viva, no es una realidad muerta, no es una realidad del pasado, no es una teoría que entonces información. Hay gente que vive la fe simplemente de lo teórico, vive la fe simplemente desde lo moral. Es una experiencia que actúa, Dios está actuando, está realizando su obra. Por eso cuando yo evangelizo, no estoy contando historias. Cuando yo evangelizo, no estoy invitando a seguir un modelo y un derrotero de conducta. Yo cuando evangelizo estoy dejando a Dios obrar en las personas y que ellas puedan tener ese encuentro y esa comunión con Dios.
El protagonista es Dios. El protagonista, Él es el que está obrando. La iglesia no nos habla de letra muerta. En la iglesia se continúa la misión de Jesucristo a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso hay que ir y verlo. Hay que ir, en vez de estar criticando. Hay gente que se pasa criticando esto, criticando aquello. Oye, tú has tenido un encuentro con el Señor. Ven y lo verás. Cuando tú vas y te encuentras con el Señor, entonces ya ves las cosas de una manera distinta. Entonces ya entiendes muchas cosas de una manera distinta. Antes no. Tú le dices a cualquier persona, le puedes decir a cualquier persona, eh, el aborto es un asesinato. Y esa persona empieza con sus argumentos intelectuales. Pero cuando tú vienes y te encuentras con el Señor, te das cuenta de la grandeza de la vida. Ya tú sabes que el niño que está en tu vientre está vivo y que no puedes tocarlo porque es imagen y semejanza de Dios. Cuando has tenido este encuentro, ya entiendes las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Cuando tú hablas de un buen uso de la sexualidad, entonces las personas empiezan con sus argumentos. No, eso es retrógrado, esto no. Cuando vienes y te encuentras con el Señor, te das cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es sagrado y que por tanto debe respetar el lugar donde debe estar el Señor, y que la sexualidad no es mala, pero es para vivirla con la persona indicada en el momento indicado, de la manera indicada. Cuando tú vienes y le hablas de cualquier cuestión moral, cualquier cuestión, hablas de la eutanasia, la persona, sus argumentos, es que ya está cansado, está sufriendo. Pero cuando viene y se encuentra con el Señor, entonces se da cuenta de que la vida es un regalo y un don de Dios, que yo no puedo hacer uso y abuso en cualquier momento de ella, y que incluso el sufrimiento redime y salva, y que hay una realidad espiritual que es trascendente. Yo vengo, encuentro con el Señor y ya veo de una manera distinta. El que se ha encontrado con el Señor empieza a ver las cosas como debe verlas. Empieza a ver las cosas de una manera adecuada, trascendente, espiritual. Ven y lo verás. Ven, encuéntrate con el Señor y después hablamos. Tantos disparates que están diciendo hoy, tantos disparates, tantas cosas. Ven y lo verás. Si conocieras a Dios, si te dieras cuenta, cuando nos encontremos cara a cara, diremos, ay Dios mío, los que dicen hoy tantos disparates, ¿qué podrán hacer? Se pondrán chiquiticos. Pero yo no sabía esto, porque nunca viniste, porque te estaba llamando. Y estaba llamando para darte mi amor, para darte mi paz, para darte mi gloria, mi alegría. Hoy nuevamente, a través de esta Eucaristía, Dios nos está llamando. Ven y lo verás. Es una experiencia, no es un concepto. Hoy, celebrando esta Eucaristía, a pesar de que sea online, vivimos una experiencia viva, un encuentro con el Señor, una experiencia espiritual. Ya sabes que si puedes hacerlo presencialmente, nada suple la presencialidad, nada, porque está Jesús presente, vivo y real, y puedes comulgarlo. Pero si tienes alguna limitante, entonces puedes vivir la experiencia online. O si quieres, puedes participar online para escuchar la homilía y todo, como a ti como estás acostumbrado, pero luego puedes hacerlo presencialmente. No tiene ninguna dificultad hacerlo de las dos maneras. Pero lo que te quiero decir es que es una experiencia. La misa no es simplemente un rito, no es simplemente un acto exterior, no es simplemente un cúmulo de movimientos y de acciones. Es Dios mismo que se hace presente y real. No solo conmemoramos, no solo es un memorial del pasado, es una conmemoración de una realidad que acaece en el altar. Pasión, muerte y resurrección. Y hay muchas personas que pueden ver la misa y no entender nada, porque no han venido. Para verlo hay que venir a encontrarse con el Señor. Y cuando te has encontrado con el Señor, entonces ya sabes la grandeza de lo que aquí se celebra. Ya conoces lo grande, lo omnipotente, ya conoces la sublimidad de lo que se realiza en la sola misa. Recuerdo cuando no conocía al Señor, no había ido donde Él. Había estudiado en un colegio católico,
había estudiado en una universidad católica, había estudiado cursos incluso bíblicos, pero no había ido donde el Señor tenía que ir intelectualmente. Yo asistía a la misa cada 8 días porque si no, mi mamá me regañaba para que mi abuelita no me dijera que me fuera para el infierno. Por cumplimiento, cumplí exteriormente, pero mentía. Simplemente por compromiso, por una costumbre familiar. No sabía qué era lo que hacía allí, aunque tenía los conceptos. Pero después de que pude tener en un retiro espiritual de la Renovación Carismática Católica una experiencia de encuentro con el Señor, realmente fui, me encontré con Él. Ya no iba cada 8 días obligado a misa. Ya quería ir diariamente a la Eucaristía, porque sabía que era lo que se celebraba allí. Allí estaba presente, vivo y real al Señor, y que cuando yo voy a la Eucaristía no voy a darle nada, sino que voy a recibirlo todo. Oiga bien eso. Cuando yo voy a la Eucaristía no voy a darle nada al Señor. Cuando yo voy a la Eucaristía voy a recibirlo todo. Entonces, yo soy el que me beneficio cuando voy a la misa. ¿Cómo no voy a querer ir diariamente? Yo soy el que me voy a encontrar con el Señor. Cuando tú vienes y te encuentras con el Señor, entonces ya lo puedes ver y ya puedes entender. Es una experiencia viva el camino de fe. No es simplemente teoría, no es simplemente exterioridad. Es una experiencia. Y así lo dice el Papa Benedicto XVI, el encuentro con una persona. Si usted todavía no ha tenido ese encuentro, yo lo invito a que venga y lo vea, a que camine, a que siga al Señor, a que abra sus manos en esta Eucaristía y le diga: Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero ir donde tú estás, yo quiero seguir de donde quiera que sea. Porque es que el venir implica ese seguimiento, implica el hacer la voluntad, el abandonarme, dejar que me guíe. Yo no sé para dónde vas, para dónde vamos, ven y lo verás. Significa confianza, abandono. Porque si él me dice, vamos para la carrera 44,55, vamos para la calle Coalición número 17, estoy en Madrid, ya yo sé para dónde va. No, ven y lo verás. ¿Qué significa? Confío en ti. No sé para dónde me lleva, no sé, pero confío en él. Recuerdo mi padre las mañanas, cuando estábamos en vacaciones en la finca, nos despertaba y nos decía: tienen que levantarse temprano si no se quedan. Y uno se levantaba a las 5 de la mañana para acompañarlo a él a la finca, a diferentes correrías rurales que hacía. Y recuerdo que yo le preguntaba: papi, ¿para dónde vamos? Y mi padre decía: ¿quiere ir o no quiere ir? Sí, papi, quiero ir. Bueno, entonces venga. Y uno iba, y era una aventura para donde lo llevaba. Lo llevaba a un pueblo, lo llevaba a un corregimiento, a una veda, lo llevaba a una finca, lo llevaba a un campo, a diferentes lugares. Era maravilloso. Y eso me hace a mí pensar lo bonito que es la aventura con el Señor. Es una experiencia de abandono. Por eso tú no puedes decir que lo sigues si realmente tú estás preguntándole para dónde ir o tú le estás direccionando. Hay gente que incluso direcciona al Señor. Señor, yo te sigo, pero me das esto. Yo te sigo, pero yo quiero tener un hijo, entonces me das un hijo. Señor, yo te sigo, pero yo quiero tener un marido y me das un marido. Es más, quiero ese marido. Señor, yo te sigo, pero me consigues el dinero que me hace falta. O sea, ¿está siguiéndolo o no está siguiendo? Por eso el joven rico le dice: vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. Es decir, no estés apegado a nada. Suéltate, suéltate. Es el completo abandono. Ven significa abandonarse, confiar. ¿Cuántos hoy quieren verdaderamente seguir al Señor? Yo te invito a que tú lo proclames hoy. Le digas al Señor de corazón: Señor, yo quiero seguirte. Donde tú me mandes, como tú lo quieras hacer, donde quieras que lo haga. Porque solo en la medida que le seguimos, en esa medida vemos las cosas como son. Entendemos en nuestro corazón y nuestra vida es transformada. Hoy el Señor te llama a ti, mi querido hermano. Ven y sígueme. ¿Estás dispuesto a hacerlo?